que va a constituir un estudio necesario para ubicar lo que sería la educación del común en una visión crítica. Esta es la primera parte que yo observo del trabajo en la obra de Luis, que creo que para el Congreso, en la discusión del Congreso, o en los resultados de la investigación, o en las líneas de investigación de los centros de investigación, u otros, vamos a decir, sujetos que participan de estos esfuerzos, deben orientarse al desarrollo de las prácticas docentes como un acto de liberación. Es decir, yo lo veo como una aproximación desde la obra de Luis Antonio Vigó hacia una pedagogía contrahegemónica situada y militante. Entonces hay que meterse como adentro de esta cosa, porque teóricamente el Congreso de Innovación e Investigación pone unas tareas, y las tareas que pone está vinculada a lo que mi amiga Chávez denomina diálogo crítico y construcción comunitaria. Y me dan esa tarea a mí para que yo hable de eso. Entonces yo tengo un diálogo crítico y unas implicaciones comunitarias y un poco más allá. Desde una perspectiva teórico-metodológica, desde la organización holística, digamos, de unos documentos para apoyar eso, y desde dos lógicas de trabajo, si la rutina que se cumple en especialización, en maestría y en doctorado, siempre mantiene más o menos la estructura que permite presentar los estudios doctorales. ¿Por qué? Pues estoy partiendo de la hipótesis de que el estudio doctoral es una síntesis de aproximaciones conforme a los estudios que se hacen transversalmente en la universidad experimental. ¿Sí? Para la transformación de la educación en el sistema educativo venezolano, que por supuesto está anclado en un enfoque sobre la formación docente, es decir, formación de docentes críticos en una perspectiva conforme a la revisión que el propio Ángel Quiñones ha venido realizando. Es evidente que la tesis sostenida en este enfoque transformador de la educación de Luis Antonio Vigó tiene tres características. Uno, lo que es el enfoque situado. Dos, lo que es el enfoque en escala. Y tres, los procesos que se generan conforme al desarrollo de la interculturalidad territorial. Esas tres realidades constituyen, no sé si una morfología o constituyen un paradigma emergente, y como tal, vale la pena que el Congreso, sus congresistas, es decir, los participantes, discutan, valoren las posibilidades entre morfología y paradigma sobre el pensamiento crítico, que constituyen dos grandes momentos en la perspectiva del estudio de Vigó, no de Vygotsky, sino de Vigó en Venezuela, en la crítica que realiza. Uno es el que tiene que ver con la práctica docente como un acto de liberación, de una aproximación de su obra, revisando, pues, documentalmente su obra y los que han estudiado esa obra. Y dos, la educación del común como una visión crítica, alternativa, que es un trabajo que explora el maestro Luis Antonio Vigó, enfocándose en su análisis de sistemas educativos venezolanos y en la relevancia de la comunalidad educativa, como un enfoque crítico. Se busca en el pensamiento vigockiano, ¿verdad?, de Vigó, un hilo conductor en unas obras para entender el papel, el rol de la lucha ideológica y política en la formación de una conciencia crítica. Entonces, el buscar esta conciencia crítica tiene en Vigó una valoración dialógica y hermenéutica que, a mi juicio, los maestros deben asumirla como militancia en la producción de conocimiento teórico y metodológico.
Y por supuesto deben ubicarlo de cara a la perspectiva bajo la cual se estudia la interculturalidad social en territorio, para delinear propósitos críticos de la estructura microeducativa, léase, comunalizadas los circuitos comunes o vinculados al territorio, para ratificar el rol significativo del pueblo frente al acontecimiento universitario. Es decir, el pueblo es una categoría que forma parte de la visión intercultural de la educación universitaria en Luis Antonio Vigón para el desarrollo de la educación común como una vía alternativa al conocimiento. Es conocimiento, ¿verdad? Y es también formación. No estoy diciendo que sea solo escolarización, sino es formación. Estas dos categorías se constituyen en una práctica docente como acto de liberación, que es una aproximación a una pedagogía contrahegemónica para situar y militar en el aula o fuera de ella, en el entorno o en lo comunal o comunicativo territorial. Es decir, en cualquiera de estas perspectivas es importante en la revisión. Yo acabo de hacer una revisión de 5 trabajos que me dio el profesor Quiñones para que lo revisara, y las redes socioculturales, que no son redes socioculturales solo tecnológicas, sino que tienen otras implicaciones desde el punto de vista ontológico. Hay como 5 elementos importantes que referir. Uno es el de la diversidad sociocultural de los pueblos, ¿verdad?, en clave de entender las luchas y los propósitos contra la dependencia. Esta crítica es una crítica histórica, geohistórica y política de lo que va a ser el desarrollo de Venezuela en el siglo XX y el XXI. 2, él se apoya para esta crítica en la creación de movimiento, del movimiento bolivariano, donde se incorpora el movimiento bolivariano sobre la base de la creación de fundaciones de redes culturales que marcaron su compromiso con la política y con la pedagogía. Y 3, los trabajos comunitarios entre la década del 70 y el 80, que van a impulsar los trabajos sistemáticos de las comunidades y el trabajo de la cultura popular. Ahí él se consigue con Lucy, por ejemplo, allá en Miranda, se consigue con los negros, se consigue con los trabajadores afrodescendientes, y empieza pues, y se consigue con Chucho, que va a ser su contraparte desde el punto de vista teórico metodológico digamos, en la construcción de este paradigma que sostengo está emergiendo, y pudiera ser que él sea de algún modo un llamado para la Universidad Nacional del Magisterio, en la cual habría que apropiarse de una línea de trabajo de investigación. Por eso las formas organizativas que él utiliza son las familias, los vecindarios, las comunidades, junto con los creadores culturales de la filosofía de vida, es decir, de la gente sencilla, que en comunidades o en comunalidad o en comunalización generan, crean, producen, discuten y analicen más allá de la academia. Y finalmente, la investigación militante, que la va a soportar sobre Falborda, Paulo Freire particularmente, y todo lo que está vinculado a los movimientos emergentes, junto con el grupo La Roca y otros grupos que están en América Latina, particularmente en Colombia, trabajando esa temática. ¿Para qué? Para pasar a un tercer momento, que es el de la planificación situada y las tareas comunes. La planificación situada, ¿verdad?, tiene los conocimientos de la realidad y la forma como se aborda el estudio de realidad en la investigación que se hace. Por eso decía al principio que cuando en la universidad se sitúa el primer momento y el segundo momento y el tercer momento y el cuarto momento por organizar la investigación, en el primer momento, ¿verdad?, se estudia la realidad o sus contradicciones, los actores, los sujetos que están allí, en el lugar, ¿verdad?, que es el lugar, ¿verdad? En segundo momento
se revisan las bibliografías, se revisan los textos, se revisan la documentación que existe para cotejar los aportes que está creando sobre eso. Y en tercer lugar, ¿verdad?, se vuelve a la comunidad para discutir con ella estas cosas, que es lo que ya ha llamado a Ángel Quiñones, ¿verdad?, es decir, la territorialización de la participación, es decir, cómo la comunalidad es un proceso de organización. Para ello hay que organizar redes activas, redes vivas, que apunten hacia metódicas de tareas comunes, hacia grupos de investigación, y él crea y desarrolla y elabora buenas prácticas sobre los mapas escolares, que es una de sus herramientas dentro del marco de la microestructura educativa, para luego situarse desde una perspectiva crítica y metodológicamente comprometida con la realidad en el pensamiento alternativo. Por eso plantea la pedagogía contrahegemónica. O ella es para mantener el orden y lo reproduce, o ella es para superar el orden que se establece. En Vigo, el pensamiento pedagógico es contrahegemónico y lo trabaja como pensamiento alternativo, porque él desarrolla esta posición desde una visión desde la América Latina en resistencia en los modelos hegemónicos mundiales criticados, destacando la educación neocolonizada y por supuesto su antítesis, es decir, la que constituye la contraria. En segundo lugar, la enmarca dentro de la unidad y la diversidad, que es el enfoque intercultural de la educación en América Latina, que se basa en los elementos comunes de las formas de organización comunitaria y como visión de los diferentes movimientos. La cosmovisión allí, una cosmogonía, es decir, tiene que ver con el origen ontológico de los pueblos en lucha, los pueblos que combaten, los pueblos que toman decisiones. En tercer lugar, formula explícitamente textos para trabajar la pedagogía descolonizada, que es una pedagogía contrahegemónica, emergente, alternativa e intercultural, que desafía la racionalidad epistemológica empirista y la confronta. Él confronta el empirismo y va entonces al educador como investigador agitador, que fija las responsabilidades de transformar la comunidad, promoviendo la educación como un derecho, y la venezolanidad tiene como 5 cosas. Primero, deben abordar el análisis de fundamentación, que analiza los fundamentos de las prácticas docentes contrahegemónicas y emancipadoras desde la obra de Luis. Claro, estoy aplicando a Luis como un método, estoy aplicando a Luis desde un enunciado territorial, desde un enunciado que va a conceptualizar la realidad. Segundo, desde la crítica al neocolonialismo, explicando la crítica que él hace a cómo se ha colonizado y cómo este impacto produce su efecto en la docencia que se transmite en las tradiciones de la escuela o de la educación en Venezuela. Tercero, las metodologías transformadoras que describen la investigación militante y la planificación situada como herramientas para una práctica docente que pretende innovar. Pretende innovar porque quiere incorporar la comunidad educativa, ¿verdad?, y las redes socioculturales como un entramado, o sea, como un eje vinculado a la acción pedagógica, para vincularlo a una pedagogía crítica que, según Freire y Falsborda, aterrizan las prácticas diarias de la escuela o de la educación o de la enseñanza o de la pedagogía en territorio. En Vigo hay esta búsqueda y él plantea entonces lo que él denomina ejes teóricos. Por una parte, el eje teórico de la descolonización de la praxis educativa, no de la práctica, sino de la praxis educativa, ya vinculando teoría y acción, ¿verdad?, dentro de un contexto específico, y se sitúa en el educador neocolonizado y la autocrítica militante. ¿Cuál es la crítica que vas a elaborar sobre eso? Segundo, la pedagogía contrahegemónica descolonizadora que maneja. Tercero, la investigación militante y su planificación, cómo se realiza, y la comunalidad educativa y las redes socioculturales
cómo se van a desenvolver dentro de este enfoque para definir la estructura de lo que pudiera ser el trabajo que finalmente emerge de este estudio. Este estudio puede llevarte a hacer un trabajo interesante tanto en la especialización como en la maestría, que pudiera estar vinculado a una clase educativa y la vigencia del pensamiento del día. Todo el educador neocolonizado practica superar los principios para una nueva práctica del docente, de la conciencia ingenua a la militante, de la investigación-acción a la planificación situada y diálogo de saberes como método en los territorios. O sea, cómo se genera desde las prácticas docentes en clave comunal y contrahegemónica, tejiendo redes o tramas o tramados socioculturales desde la escuela, ¿verdad?, para quebrantar o para valorar o para orientar el enfoque holístico inspirado en esta crítica y llegar entonces a conclusiones como un intelectual transformador de la práctica.